es la improvisación con la que actúan nuestras autoridades. Lo digo por el caso de Sedapal, porque ha anunciado un corte a través de las redes sociales y poco a poco hemos empezado a sacar información sobre estos cortes que se han anunciado para el próximo fin de semana, y hasta este momento entiendo que no hay un plan de contingencia. Recién el día de ayer se ha nombrado al nuevo presidente de Sedapal, para que vean ustedes cómo es que estamos, y mientras tanto la población ha entrado en cierto nivel de colapso, calma y tranquilidad. Vamos a superar esa situación. En realidad es cuestión también de organizarnos en casa y distribuir ciertas funciones para poder ahorrar agua. Ese es otro punto sobre el que tendríamos que incidir. ¿Qué tanto tenemos en casa cultura de ahorro del agua potable? En el mundo el recurso hídrico está empezando a faltar. Aquí en el Perú ya estamos enfrentando sequías, estamos enfrentando lluvias intensas, pero para eso tampoco es que tenemos un plan de acción que nos permita en principio poder actuar, ¿no?, con prevención, y lo otro, poder actuar con perspectiva, porque claro, si sabemos que hay lluvias intensas tendríamos que hace mucho tiempo haber desarrollado una red, ¿no?, de pozos, de represas que nos permitan tener agua para poder abastecer las ciudades más importantes del país o todo el Perú, ¿no?, en circunstancias que se presentan dramáticas. Bueno, de eso vamos a hablar, del ahorro del agua. Ustedes saben perfectamente que hoy en Hablemos Claro de los sábados lo que vamos a hacer siempre es un fondo, y dejando de lado la política menuda que no contribuye absolutamente a nada, y ver realmente cómo es que está el mundo. Esta semana escuchaba a la representante, ¿no?, del sindicato de Sedapal decir de que estamos muy complejos para lo que venga más adelante. No solo se trata de este cambio de tuberías, matrices en la zona sur de Lima, sino de todo el país. ¿Qué tanto se ha hecho, qué tanto se ha avanzado? Dice ella que los pozos están prácticamente secos, que esto no se ha visto en la real dimensión, y tampoco es que se lo hayamos comunicado a la población. Entonces estamos dejando ahí la situación, ¿no?, bastante calamitosa. Estamos ya en comunicación con Gabriela Corimanya, que es representante de SUNAS, que se suma esta mañana con nosotros para tener una idea exactamente de lo que pasa con el agua aquí en el Perú y en el país seguramente también. Pero vamos en Lima y en el país, en el Perú. Pero vamos seguramente con este tema que ahora está preocupando a la mayor cantidad de población en Lima. Hay al menos unos 10 millones de peruanos que seguramente este fin de semana van a ir a los mercados y no solamente van a comprar lo propio de la canasta básica familiar, sino van a tener que hacer un gasto para comprar algún tipo de balde o agua que les permita tener ahí en casa ante estos recortes anunciados en 22 distritos, aunque más que nada en sectores, según lo ha señalado Sedapal. Corte que va a tener una extensión máxima de 4 días y que luego va a ser escalonado por sectores que serán cortes de 48, 24 y así sucesivamente van a ir recuperando el suministro. En casa, en mi edificio, ya hemos tomado algunas decisiones respecto al control del agua, del ahorro, que además es un tema que se viene tratando a nivel internacional. Organismos internacionales como Naciones Unidas han advertido que este es un tema que se puede poner serio si es que las personas no empezamos a entender de qué se trata el perder día con día agua de manera muy facilista. Bueno, Gabriela Corimanya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida Exitosa. Muy buenos días, Jesús, gracias por el espacio, y qué importante es lo que mencionas. Recuerdo obviamente a nuestra realidad, ¿no?, que es justamente en este contexto, digamos, que las familias, ¿no es cierto?, tenemos que comenzar a tomar conciencia de cómo es que utilizamos el agua en nuestros hogares para justamente tener hábitos que nos permitan ahorrar el recurso. Y eso es muy importante, Jesús, porque no es solamente, digamos, ante un corte programado que tenemos ya la próxima semana, sino en realidad como parte de los hábitos, obviamente la realidad en el mundo respecto, digamos, a la disponibilidad de recursos hídricos. Estuve leyendo esta semana cuál es la situación del agua en el mundo y en el Perú, y me di con la sorpresa de este dato. Según la Autoridad Nacional del Agua, el ANA indica que en el Perú se desperdicia hasta un 65% del agua anualmente, un porcentaje dentro del cual los niveles de desperdicio de la industria se sitúa entre el 45% y el 50%, mientras que en el caso del uso doméstico estos varían entre 55 a 65%. Lo que esto significa es que todo el mundo desperdicia agua, o sea,
no asumen el valor de lo que significa tener agua potable en sus casas. Ahora, también estaba consultando cómo estamos, por ejemplo, a nivel de la población peruana. El 10% de la población peruana no tiene agua potable y el 23% no accede al alcantarillado. Actualmente 3.3 millones de peruanos no cuentan con una red pública de agua potable y 6.4 millones no tienen conexiones de alcantarillado. Esta es una cifra importante, pero vamos primero con lo que estaba comentando al inicio, el tema del desperdicio. ¿Por qué es que desperdiciamos agua? Porque no tenemos prácticas en casa, porque no sabemos cuánto justamente es el valor, porque no reconocemos incluso el valor del recurso, del servicio, frente quizás incluso a otros que recibimos, ¿no? Ahora estamos tú y yo trabajando y no solamente hemos utilizado agua para poder estar, digamos, aquí trabajando, sino que utilizamos también la energía, ¿no? Por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones, y estamos más dispuestos a pagar por esos servicios que lo que estamos dispuestos a pagar por agua. Aunque incluso el recibo de agua seguro que va a ser mucho menor de lo que si uno paga, digamos, en energía. Y por cierto, la cantidad, digamos, de aparatos, digamos, telefónicos que tenemos en el hogar, quizás tu esposa, tú, alguien más en su familia, o sea, quiere decir que ese monto multiplicado por 3, en mi caso, es igual, pero el agua termina siendo menos. Sin embargo, no le damos el valor apropiado y, como tú dices, desperdiciamos, porque quizás en el consumo que realizamos en casa no lo estamos haciendo de manera consciente. Nos lavamos quizás la boca y dejamos el caño abierto, tomamos una ducha larga y porque hoy amaneció medio frío, la prendemos y el agua va discurriendo hasta que se caliente y esa agua se va desperdiciando sin utilizar, cuando podríamos incluso ya incorporar hasta en nuestra casa, dada obviamente esta situación de estrés hídrico que tú mismo has comentado, ¿no? Frente, digamos, al cambio climático, lluvias, sequías, que podríamos tener prácticas de reuso en nuestras casas, porque eso además va a impactar también el recibo que paguemos de manera mensual. Fíjate que habría que traer aquí a esta conversación, para que el público entienda que nos está escuchando, nos ve y nos lee, de que no hace muy poco tiempo Uruguay estaba enfrentando un serio problema de abastecimiento de agua potable. Entonces se hablaba de Uruguay sin agua, la capital de ese país, porque no tenían recursos ahorrados. Entonces la gente estaba muy conflictuada en esa zona del mundo. Y se le trató de dar una respuesta, por ejemplo, con el agua desacilinada, ¿no? Claro, exacto, el agua de mar. El agua de mar que se procesa para hacerla potable, y no era igual. La gente estaba muy molesta porque tenía el sabor completamente distinto y cierto nivel de sodio, ¿no? Y luego ya se pudo superar esta situación porque empezaron a entender que tenían que resolverlo de alguna manera, y eso era infraestructura. En ese sentido, ¿cómo estamos con la infraestructura en el tema del agua potable aquí en Lima Metropolitana? Bueno, tú hace un rato comentaste lo que está relacionado incluso a las personas que no tienen acceso al agua, ¿no? Las personas, por ejemplo, en Lima, que casi son 800.000, casi 900.000 personas que no tienen acceso al agua, justamente carecen de la infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso hasta la falta de lo que podría ser el recurso, ¿no es cierto?, en una situación de estrés, no llueve y tenemos que quizás comenzar a moderar el consumo en casa y la empresa, bajar la presión de agua o reducir las horas que tenemos de continuidad, aún incluso significa que hay personas que no están conectadas, que lo que consumen incluso, digamos, a través de un camión cisterna que pasa, que llega obviamente cerca a su domicilio y que tiene que acopiar diariamente, tendría incluso menos disponibilidad. Y eso es una brecha en realidad que tenemos que cumplir. Pero más allá incluso de la infraestructura es, porque de nada sirve, Jesús, que tengamos la infraestructura pero no tengamos el recurso, ¿cierto? Entonces no tendría sentido hacer obviamente y extender si es que tampoco estamos cuidando el agua, o incluso cuando a veces nos conectamos al agua, no tenemos las mismas prácticas razonables, responsables del uso del recurso. Y es a veces en las cuales quizás en algún momento hasta nos hemos olvidado, ¿no? En algún momento quizás hemos vivido en una zona que recién quizás crecía, que recién, digamos, se estaba forjando, y de pronto teníamos agua en menos horas durante el día,
y teníamos que, digamos, utilizarla de manera responsable. Ya después tenemos el agua a las 24 horas y nos olvidamos de ello, y no debemos hacer eso. No debemos ahora nosotros mismos en nuestras casas olvidarnos que, si bien vamos a ajustar nuestro consumo durante estos días que dura el corte, dependiendo de la zona en donde vivamos, esas prácticas de uso responsable, cantidad de agua quizás apropiada por miembros de las personas, el reuso que podamos hacer, e incluso la disposición, digamos, que hagamos en casa. No podemos hacer tal cosa, no podemos malgastar el agua de esta forma. Tenemos que cuidar que las instalaciones de agua estén operando de manera apropiada, porque si no, quizás se van a ir desperdiciando. Eso mismo debe de ser la práctica a partir del 6 de octubre hacia adelante en nuestra casa, si es que no lo hemos realizado. Porque si no, en realidad, no estaremos tomando conciencia de la realidad que está pasando en nuestro país, pero también en el mundo, ¿no? Y tú lo has dicho con el caso, por ejemplo, de Paraguay. Bueno, la situación es bastante crítica. No solamente pasa por este problema de cambio de tuberías y hacer que el servicio mejore. Ahora yo también daba cuenta de la improvisación de las autoridades que es transversal a todo el país. En realidad se debieron haber tomado planes de acción con mucho tiempo y comunicar para evitar esta reacción de la población que se siente afectada y está en cierta manera expresando su desesperación por lo que pueda pasar si es que, por ejemplo, el corte se extiende. Hasta este momento entiendo yo de que no hay un plan hay un plan estratégico para decirle a la gente qué es lo que se debe hacer. Entiendo yo que incluso hasta todavía hay un problema para la contratación de cisternas que puedan abastecer de determinados puntos. Se hablan de 100 cisternas, pero parece que hay un problema ahí entre Sedapal y la empresa que va a prestar el servicio durante esos días. Estamos hablando de la próxima semana, estamos hablando del 6 para el fin de semana, motivo además que tendría que ser analizado porque es cuando la gente está el mayor tiempo en sus viviendas, desarrollando una serie de actividades porque termina la semana laboral. Ahora, ¿qué vamos a reflexionar? Esta semana también escuchaba yo a la ministra del Ambiente, que no la conocía porque es básicamente inocua, y ella decía algo que a mí no me sonó tan mal en realidad. Tal vez no tuvo el acierto para hacerlo, pero ella decía de que es momento de ahorrar, y esa palabra a mí me quedó muy, muy marcada porque ese es el real fondo de todo y lo que habría que trasladarle al oyente y al televidente en estos momentos. Ahorro absolutamente en todo, sobre todo en el recurso hídrico. Y ella decía, yo reutilizo el agua, y esa es una recomendación de organismos internacionales, por ejemplo, reducir el tiempo del tiempo de la ducha, utilizar baldes y reutilizar esa agua para para cumplir con otros temas dentro de casa, por ejemplo, como el riego de los jardines. Pero tú seguramente tendrás algún tipo de recomendación, porque incluso hasta en el lavado de las manos es que se pide, por favor, cerrar los caños. Pero además hay cosas que uno tiene que empezar a mirar, a verificar. Lo otro es que la gente todavía no asume cuál es la importancia del agua, porque es muy barata. En el recibo, el suministro, el servicio es muy barato todavía. Entonces, cuando empiece a costar un poco más, tal vez podremos también tener una idea de lo relevante que es para nuestras vidas. Sí, definitivamente, ¿no? Hace un rato mencionabas el tema del lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer en estos días es disponer, por ejemplo, en casa, cómo vamos a lavarnos, por ejemplo, la mano. Vamos a quizás a colocar un balde dentro de nuestro baño, vamos a colocarlo ahí y de ahí vamos a ir disponiendo para lavarnos las manos. La pregunta, por ejemplo, y es muy importante la reflexión que haces, es, ¿estamos ahorrando el agua? ¿Estamos teniendo prácticas de reuso? Si nos lavamos la mano ahorita, seguro que abrimos el caño, nos la mojamos, cerramos, porque deberíamos de cerrar, por cierto, el caño para poder enjabonarnos, no tiene que estar el agua corriendo, nos enjabonamos y luego abrimos el caño y nos vamos, ¿no es cierto?, enjuagando hasta que desaparece todo el jabón. Cuando tengamos que estar en el corte, lo que vamos a hacer es disponer el agua que quizás tenemos en un tacho, en un balde, y utilizar menos agua de lo que utilizamos cuando estamos con el caño abierto, cuando nos enjabonamos o cuando queremos que salga todo la parte, digamos, jabonosa, y estaremos utilizando más agua, porque como bien tú dices, no hemos tomado conciencia en este valor. Entonces quizás el servicio como tal es menor a lo que pagamos por otro servicio público como energía, como telecomunicaciones, pero más aún, a una situación de estrés, lo que va a pasar quizás es que
vayamos a pagar lo mismo, pero quizás por menos horas de continuidad. ¿Eso qué significa? Menos horas de agua que llegan a mi domicilio. Pero podríamos estar incorporando, como hace un rato ya comentábamos, ¿no? Y que es muy buena la reflexión que haces respecto a que podemos reusar el agua, por supuesto que sí. Tenemos solamente, por ejemplo, en el caso de un inodoro, que no necesita ser limpiado con agua potable. ¿Qué deberíamos hacer en estos días que vamos a tener el corte? Disponer obviamente que el agua, por ejemplo, que vamos a tomar seguro una ducha, porque nos vamos obviamente a hacer nuestra práctica de higiene, que es obviamente un derecho, y esa agua que está con el jabón, quizás con un poco de champú, recolectarla para luego echarla al inodoro. El lavado de manos también, el enjuague de la boca seguro también. Y esas prácticas ya deberían estar incorporadas porque además después inciden en nuestro consumo de agua, en la cantidad de metros cúbicos que estamos consumiendo en nuestra casa. Pero además, tú mencionabas respecto al tema del corte, las familias, ¿no? Es cierto, vamos a estar desde el día viernes, sábado, que ya finalmente se va a sentir el corte en casa, pero también hay que tomar en cuenta que justo es el lugar en donde podemos, en casa, en este momento, Jesús, estar organizándonos con el esposo, las personas que vivimos en casa, ¿no es cierto?, los hijos, y decir, perfecto, vamos a acopiar agua, vamos a almacenar agua en este tacho, en este balde, en esta olla, lo vamos a hacer de esta forma, vamos a dejar de desperdiciar de esta forma, vamos a usarla de maneras irresponsables. Si teníamos quizás pensado invitar a alguna familia, algunos amigos en casa, vamos a decir, perfecto, lo vamos a mejor a postergar, porque esos días no vamos a tener obviamente agua para poder, ¿no?, cubrir la necesidad del baño, del lavado de manos. Entonces nos podemos organizar, podemos programar y decir, no, vamos a lavar la ropa el día sábado como solemos hacer, o quizás incluso el domingo, lo vamos a hacer el jueves antes del corte, o lo vamos a hacer posterior al corte, e incluso esa agua que vamos a lavar la ropa seguro el jueves, si es que nos queremos preparar para la siguiente semana, es esa agua de la lavaza, ¿no?, que la que tiene detergente, la que hemos enjuagado la ropa, recolectarla y almacenarla, porque esa misma cantidad de agua es la que podríamos estar utilizando y necesitando para limpiar el inodoro. Y claro, uno dirá, pero es que no es lo mismo, porque corre el agua y el agua es limpia y queda el inodoro limpio. Es cierto, son cosas que tenemos que ajustarnos en estos días, porque tenemos una obra obviamente importante para que más personas puedan tener acceso a agua y también un mejor servicio con más horas, pero también podemos quizás limpiar el baño y luego echarle un poco de lejía para desinfectar, un poco de pinesol quizás, y con eso cubrir esa parte de esa necesidad y organizarnos en casa. Organizarnos, Jesús, no solamente ahora, sino también hacia adelante. Tomemos esto como una oportunidad, que quizás no ha sido comunicado, como tú mencionabas, apropiadamente, pero tomemos esto como una oportunidad para poder saber cómo consumimos el agua, dónde estamos obviamente quizás desperdiciando, pero principalmente cómo podemos utilizar el agua de manera responsable. Bien, Gabriela, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que era importante reiterar este tema para que el público empiece ya a prepararse, pero sobre todo entienda que el concepto de ahorro es de aquí en adelante, no solo por una cuestión circunstancial. Se vienen tiempos difíciles respecto al cambio climático, esto ya no va a parar, esto va a continuar, y uno de los recursos, y ya se ha analizado en foros internacionales, mundiales, que va a escasear, va a ser el agua. El agua, y recuperarla va a ser muy difícil. Muchas gracias, te cuidas. Bien.